Ahí, segunda de Pedro capítulo 1, cuando estuvo en el monte de la transfiguración, como acabamos de leer, dice lo siguiente, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, o sea, cuentos inventados, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aparezca, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a dejar ahí la palabra del Señor. El apóstol Pedro está describiendo aquí cuál fue su experiencia cuando él contempló la gloria de Cristo. Lo que pasa con el Señor Jesús es que Él es glorioso, porque Él es Dios y hombre en una sola persona. Por eso es glorioso. Él es Dios y hombre en una sola persona. Y por eso nosotros le adoramos. Porque Él es glorioso en su ser. Y eso lo podemos ver en los evangelios. Había veces en las que Jesús manifestaba su gloria y otras en las que simplemente parecía un hombre cualquiera. Pero Él no dejó de ser nunca quien es, el Verbo de Dios. Y por eso cuando vimos el otro día que el apóstol Pedro, por revelación directa de Dios, cuando Jesús le pregunta: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es porque Pedro, por la fe, por la revelación que Dios le dio directamente, y por eso el Señor le dice: eres bienaventurado, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre. Esto ha sido mi Padre que está en los cielos, te lo reveló. Entonces, Pedro vio en Jesús no un hombre, que era un hombre también, que es un hombre también, sino que vio más allá. Por la visión, la revelación que Dios le dio, Pedro entendió que estaba delante del Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Salvador, y eso fue por revelación del Señor. Y ahora, cuando suben al monte, ocurre que con sus propios ojos ellos pueden ver esa gloria que hay en Jesús y que estaba cubierta por la humanidad de Jesús, cubierta por el cuerpo de Jesús, como cuando un rey se pone la capa de un mendigo y entonces parece un mendigo, pero en realidad es un rey, porque lleva el traje del rey por dentro y es un rey, pero se puede poner la capa de un mendigo y parecer un mendigo. Y eso es lo que ocurrió con Jesús. Él se vistió de humildad, Él se humilló. Y por lo tanto, aunque es el Rey de los Reyes, aparecía como un hombre corriente, normal, como cualquier otro. Pero por revelación de Dios y por las obras que Jesús hizo y por la palabra que Jesús habló, muchos vieron que Él era el Mesías, Él es el Salvador. Y el apóstol Pedro tuvo ocasión de verlo también cuando subió al monte. Jesús fue allí para orar. Y Jesús, cuando oraba, fue transfigurado. Eso quiere decir que su rostro brilló como la luz, como el sol, que sus vestidos fueron también iluminados con una blancura y con una luz tan grande como la del sol mismo. Es decir, que ante los ojos de Pedro, Jacobo y Juan vieron que Jesús era cambiado su aspecto por alguien que es mucho mayor que cualquier ángel, por alguien que no tiene nada que ver con un ser humano normal, sino que estaba reflejada en él la gloria de Dios mismo. ¿Y eso cómo podía ser? Porque la divinidad de Jesús a veces se traslucía, se dejaba ver y será vista completamente cuando Él regrese. Cuando Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel, lo sabes, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues él vio una zarza, ¿verdad? Es un arbusto, una zarza seca, un arbusto que ardía, pero no se consumía.
Y entonces dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo es que hay fuego y no se consume nunca? Algo parecido, dicen los buenos estudiosos de la Biblia, que pasa con la divinidad y la humanidad de Cristo. El fuego de la divinidad habita en Jesús, pero su cuerpo no es consumido por ella. En Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Y de la misma manera que la zarza ardía y no se consumía, así estaba la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. Ahí están los dos viéndose. Y cuando Moisés llega a la zarza, le dice el Señor, quita el calzado de tus pies porque estás en un lugar santo. Es el mismo que vio Isaías en el capítulo 6, cuando dice que tuvo esa visión del trono, y ahí en el trono estaba Dios, y los ángeles estaban cubriendo sus rostros, y estaban diciendo los ángeles, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en Juan capítulo 12 nos dice que era Jesús el que vio Isaías. Dice, Él habló de Él cuando le vio, Isaías habló de Él cuando le vio. Entonces, Jesús es Dios igual al Padre, pero Él no se revelaba así siempre. No se reveló así durante su tiempo de humanidad, porque Él se humilló a sí mismo. Y eso es algo glorioso que Él hizo por amor a nosotros. Y en Filipenses capítulo 2 dice, el cual siendo en forma de Dios, Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, haciéndose semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nosotros podemos contemplar a través de las Escrituras esa gloria de Cristo. Pedro lo pudo ver directamente, ahí en vivo y en directo, en aquel monte. Y fue tal la impresión que él se llevó, que aprovecha la segunda carta para decir, nosotros no nos hemos predicado a un Jesús que nos han contado por ahí una abuela, una leyenda, un cuento. Nosotros somos testigos presenciales. Estábamos allí, le oímos la voz del cielo. Jesús estaba allí. Yo estaba allí cuando Él manifestó su gloria. Y eso fue algo que nunca vamos a olvidar. Y esto es porque la gloria de Jesús, contemplarla, pensar en ella, ver en qué consiste, eso debe ser el objeto de la meditación de todos los creyentes. Tenemos que pensar más en Cristo y menos en nosotros. Había dos hermanas que amaban a Jesús, pero las dos eran bien distintas. Uno se llamaba Marta, me suena de algo ese nombre. Marta, y el otro se llamaba, ¿cómo? Cuando Jesús les visitó a las hermanas de Lázaro, ¿te acuerdas, no? Cuando Jesús las visita a la casa de su amigo Lázaro, ¿qué ocurre? Bueno, Él va con sus apóstoles allí, con sus discípulos, para pasar un tiempo allí. Y Marta está preparando todo, corriendo para atender a Jesús, para atender a sus discípulos, para darles de comer, para darles hospitalidad. Pero María, ¿qué estaba haciendo María? María se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Y entonces Marta se enfada y dice, pero Señor, ¿pero por qué dejas que María me deje servir sola? Dile que me ayude, que hay mucho trabajo que hacer, que has venido y hay que ponerte a ti todo lo mejor y darte todo lo mejor. Y a los invitados también tenemos un deber que cumplir. ¿Y cómo ella puede estar perdiendo el tiempo cuando hay tanto por hacer, perdiendo el tiempo aquí a tus pies, ¿no? Pero Jesús le dijo, Marta, Marta, estás muy afanada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Sabes una cosa? Nosotros no disfrutamos del Señor como debiéramos porque tenemos muchas cosas que hacer. Hay tanto que hacer, no tenemos tiempo. Y nuestra mente está llena de tantas cosas inútiles que son legítimas. Oye, no es legítimo atender a unos invitados. Por favor, ¿cómo no va a ser legítimo eso?
No es que sea algo malo lo que Marta estaba haciendo, simplemente que la prioridad era al revés. Marta tenía que estar con María escuchando a Jesús, en la presencia de Jesús, en comunión con Jesús. Deja la comida, deja la cama, deja los invitados, deja todo. ¿Quién es el más importante? El más importante es Jesús, es estar delante de Él, es contemplar su gloria, es escuchar su palabra, es estar en comunión con Él. Deja todo lo demás. No, la cama está sin hacer, el otro está sin hacer. Deja eso, ponte a los pies de Jesús. ¿No te das cuenta de quién es Él? Y por eso el Señor, con esa amabilidad, le regaña a Marta. Por eso yo le puse a mi hija Marta. A ver, bueno, le pusimos. También Lidia estuvo de acuerdo, aunque yo quería ponerle otro nombre, pero Lidia dijo, no, porque me pega muchas patadas en la barriga, tiene que ser Marta, porque es muy inquieta. Y sigue siendo muy inquieta. No es que Marta estaba pecando, ¿me sigues? Pero ella estaba cambiando las prioridades. Y escucha una cosa, cuando la palabra de Dios nos habla de la gloria de Jesús a través de los libros de las profecías, donde se habla de su maravilloso amor, de su poder, de su gracia, de su persona, de su obra, cuando se nos habla en los evangelios y podemos ver esa gloria y esa hermosura de Jesús, cuando toda la Biblia nos muestra quién es Él, no puede haber otro asunto más importante en el que dediquemos más tiempo y nuestros pensamientos se centren en Él que en contemplar esa gloria de Jesús, en enamorarnos de Él, en ver quién es Él y qué ha hecho por nosotros. Porque esa es la manera que Dios ha querido usar para transformarnos. Y lo vimos el otro día. Nosotros mirando a cara descubierta, y no tenemos cortina y no tenemos velo, lo vimos el otro día. Ya mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. En la medida en que tú piensas en Cristo, en la medida que tú te centras en Él, en esa medida tú eres reflejado por Él. Cuando hay una persona que está muy, muy, muy enamorada de otra, se dice que esa persona vive en su corazón. ¿Sí? ¿Lo has oído eso? ¿Sí o no? Y si nosotros estamos enamorados de Cristo, Cristo vive en nosotros, ¿no? Lo dice el apóstol Pablo, por la fe es así. Entonces nosotros debemos pensar más en Cristo y menos en nosotros. Y menos en los otros. ¿Me sigues? Tenemos que pensar menos en nosotros y menos en los otros y más en Jesús. Porque Marta se equivocó. Ella pensaba en Jesús, sí, pero también en nosotros y en los otros. Y Jesús dijo, vete para acá, Marta, deja eso. ¿Lo entiendes? Está claro, ¿no? Cuando Pedro describe al Señor Jesús es para hacer ver a la iglesia quién es Él. Está diciendo, pero nosotros le hemos visto, vosotros no le habéis visto. ¿Creéis en Él? Por la fe, Él es precioso para vosotros. Os regocijáis en Él, aunque no le habéis visto, pero nosotros le hemos visto su gloria, o hemos oído su palabra, somos testigos presenciales de esa gloria y sabemos que Él es verdaderamente único y vale la pena meditar en Él. Mira, este mundo nos ofrece muchas cosas para ocuparnos. Y si no tenemos cosas para ocuparnos, ocupamos nosotros. Y hay que hacer muchas cosas. Hay que aprender inglés, alemán, francés. Rumano también hay que aprender. A mí me dicen que también tengo que aprender rumano. También tengo que aprender caló para hablar en gitano también. Tenemos tantas cosas que hacer y luego nos gusta ver la película esta o la otra, el fútbol, lo que fuera. No estoy diciendo que eso sea un pecado. Solo estoy diciendo que somos muchos de Marta y pocos de María. Y nos estamos perdiendo la mejor parte. Ya sabemos que tenemos que trabajar, que hay que arreglar cosas, que hay que hacer no sé qué, que hay que aprender no sé cuánto. Pero escucha, dedica tiempo para estar con Jesús y contémplale a Él. Porque eso te va a preparar para el cielo. En el cielo eso es lo que vas a hacer, pero tú dices, bueno, es que yo me aburro, yo me canso. Pues entonces vete para el infierno. Porque en el cielo solamente vamos a hacer eso, contemplar a Jesús y emborracharnos de Él, perdona por la expresión.
Vamos a contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo sin límite. ¿Y qué vas a hacer ahí si ahora para ti Jesús no es el amor más grande? ¿Qué vas a hacer en el cielo? Mejor no te vayas para allá. Porque eso muestra cuál es nuestro nivel espiritual. Mira, hay personas que piensan que hay niveles espirituales y entonces el que más dones tiene, o el que tiene ciertos dones, ese es más importante en la iglesia. Si uno tiene un don espectacular para hacer no sé qué, ya es más importante. Si uno es un buen predicador, ya es más importante. Si uno aconseja muy bien y viene mucha gente a pedirle consejo, es más importante. Si uno tiene mejor reputación en la iglesia y la gente le considera más buena persona, es más importante. Si uno ha fundado la iglesia o ha construido el local, es más importante. Nosotros consideramos a las personas más importantes por lo que vemos. Escucha, esto no es así. Las personas que de verdad a Dios le importan no son Martas, son Marías. Si tú te ocupas en pensar en el Señor Jesús y conocerle más profundamente a Él a través de su palabra, coge la Biblia, lee los evangelios, lee las cartas, busca a Jesús ahí, ¿qué te dice de Él? Y vas a ver cómo las cosas van a cambiar en ti. Céntrate en Él. Sé una persona cristocéntrica, que Cristo sea el centro para ti. Porque todo lo demás no es el centro. Escucha, la iglesia no se centra en el Espíritu Santo. Claro que tenemos al Espíritu Santo. Sin Él no podríamos hacer nada. Pero una iglesia cristiana es cristiana, ¿por qué? Porque se centra en Cristo. ¿O no? Y es por esto que por todas partes tenemos a Cristo. ¿Y sabes por qué tenemos esto? Porque el Padre lo quiere. Él lo dijo en el cielo. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo todo mi corazón, toda mi complacencia. Él es mi Hijo amado. Escucharle a Él, hacer caso a Él, ir con Él, porque Él es mi Hijo. Y el Padre no quiere nada que no venga a través de su Hijo. ¿Me sigues? Él no quiere nada de ti que no venga a través de Jesús. Y si tú estás ocupado en otras cosas en vez de Jesús, estás equivocado. O yo estoy equivocado. Por este motivo, cuando Pedro cuenta estas cosas, dice, tenemos también la palabra profética más segura y a través de ella podemos contemplar la gloria del Señor Jesús. Y eso va a traer efectos para nuestra vida, porque Él es sumamente glorioso. Mira lo que vamos a hacer en el cielo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Esa multitud que estaba allí alabando al Señor, y dice, versículo 9, y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro. Es el Cordero de Dios a que se refiere eso. Nadie era digno. Juan estaba llorando. ¿Quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno? Nadie es digno, porque todos somos pecadores. Pero dice ahí, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, quiere decir sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían, al Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que hay en ellos. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Eso es lo que es el cielo. El cielo es el despliegue total de todo lo que es Cristo, de todo lo que Él ha hecho. Y toda la creación, todo ser, se postra delante de Él y dice, solo Él es digno. Le pertenece la gloria al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién es ese Cordero? El Hijo de Dios, el Señor Jesús, como todos sabemos. Y por lo tanto,
En el cielo estaremos haciendo eso, así que tenemos que prepararnos en la tierra. En la tierra tenemos un entrenamiento que hacer, y es pensar en el Señor Jesús y en su gloria. Porque ¿por qué se hizo el hombre por nosotros? Fue por nosotros. Escucha, el diablo quiso dañar a Dios y dañar al hombre. El diablo dijo: me voy a cargar la creación de Dios y así voy a fastidiar a Dios. Y voy a hacer del ser humano un ser repugnante como yo lo soy. Malicioso, malvado, y así voy a dañar a Dios. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? Dijo: ah, sí, eso haces tú, diablo. Pues ahora voy a enviar a mi hijo para que sea hombre y la humanidad siempre será santa. Porque mi hijo se va a ser santo. Y todos los que estén con él también lo van a ser. Y esto es algo asombroso de cómo el Señor envió a su hijo y por eso él fue hombre. ¿Y qué efecto tiene a nosotros considerar a Cristo y su gloria, contemplarle a él? Solo voy a mencionar uno, porque ya sé que son las 7:10 y el pastel se puede poner malo. Pero en Mateo 17, cuando hemos leído acerca de la transfiguración, fíjate lo que está pasando, versículo 5. Jesús está transfigurado, versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Pedro estaba alucinando, estaba diciendo: Señor, Moisés y Elías, la ley y los profetas, hablando de la venida de Jesús, hablando de la misión de Jesús por el evangelista Lucas, sabemos que conversaban con Jesús acerca de su ida a Jerusalén para morir por nosotros, para darnos la vida eterna. Pero escucha, cuando Moisés y Elías estaban ahí, y Pedro dice: vamos a hacer aquí unas enramadas porque es tan bueno estar aquí, Señor, ver tu gloria aquí. Qué bueno es estar en esta montaña, contemplar a Jesús, todo su esplendor, ver aquí a Moisés y Elías hablando de su obra. En ningún sitio podemos estar aquí. ¿Qué mejor sitio que este? Mejor vamos a quedarnos aquí. Hacemos aquí aunque sea una chabola y nos quedamos aquí porque este es un sitio maravilloso. Jesús en su esplendor, Moisés y Elías, ¿qué más podemos desear? Pero mira, cuando él estaba diciendo eso, la nube que representa la majestad, la santidad y la gloria del Dios verdadero vino por encima de ellos. Y entonces cuando los cubrió, ellos se llenaron de temor porque ellos son pecadores. De tal manera que cubrió esa nube y entonces se oyó esa voz del cielo. Pocas veces Dios ha hablado desde el cielo, pero cuando ha hablado Dios desde el cielo, generalmente es para decir algo muy importante. Y 2 veces habló Dios desde el cielo cuando vino Jesús. En el bautismo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y también, bueno, creo que son 3 veces, porque en otra ocasión habló Dios y dijo: he glorificado, Padre, glorifica tu nombre, dijo Jesús. Y se oyó una voz del cielo que decía: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y los judíos decían: ¿se ha oído un trueno? ¿Qué trueno? Y nada, estaban tontados perdidos. Era Dios hablando. Pero escucha, 3 veces habló de Dios desde el cielo para decir cosas importantes. Y aquí Jesús transfigurado, brillando como el sol en toda su fuerza, la nube que cubre esa... Ellos se llenan de espanto, se llenan de temor, son sobrecogidos y oyen la voz de Dios. Yo no sé, pero mira, nosotros somos creyentes, no tenemos nada que temer, pero si tú vas a un monte y tú oyes a Dios hablar, tú y yo nos morimos, Nos morimos para siempre. Bueno, para siempre no, para un rato solo, porque luego vamos para el cielo, pero tú oyes a Dios hablar, pero no de en tu interior, que puede ser que Dios te hable por medio del Espíritu Santo, Dios te recuerde su palabra o te hable tu corazón, sino por el exterior. O sea, que venga no de dentro, sino de fuera. Una nube tremenda ahí y una voz del cielo: este es mi Hijo amado. Madre mía, me muero. Es la voz de Dios, es el Creador, el Padre del Señor Jesucristo. El Dios invisible, el Dios eterno, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el Dios de la gloria. Delante de él los ángeles tienen que cubrirse
porque nadie hay semejante a Él. Y Dios habló y dijo: este es mi Hijo amado. No tengáis ninguna duda ya. En Él tengo yo toda mi complacencia. Dice aquí, tengo complacencia. A Él oíd. Dice el versículo 6, mira la reacción de ellos. Al oír esto, los discípulos, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros, claro que sí. En adoración, pero también en un temor tan grande. Tuvieron gran temor, porque cuando Dios habla, nuestros pecados se escuchan también. Cuando Dios viene con su presencia poderosa sobre una vida, se ve enseguida que somos pecadores, que no amamos a Dios como debiéramos, que tenemos un montón de ropa sucia por ahí, que tenemos un montón de basura sin sacar. Y entonces ellos se postraron y tuvieron mucho miedo, porque diciendo: aquí Dios nos va a fulminar ya, porque Dios es perfecto y santo y nosotros somos pecadores. ¿Qué fue lo que hizo Isaías cuando vio la gloria del Señor Jesús? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo yo hombre inmundo de labios y viviendo en medio de un pueblo inmundo y pecador, han visto mis ojos al Rey, el Señor. Pero mira, qué maravilloso es esto. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. ¡Qué maravilla! Dios es terrible para nosotros por su gloria, su santidad, pero Jesús está en medio. Y aunque ellos tenían miedo, se sobrecogieron de temor, se postraron sobre sus rostros, pero Jesús, que es el mediador, Dios y hombre, Jesús es el que le da la mano al hombre y le da la mano a Dios y los une en la cruz. Ese Jesús le dice a sus discípulos: no tengáis miedo. Él los toca porque viene de Dios y Dios ya no tiene nada en contra de ellos. Han oído la voz, ellos tienen miedo creyendo que Dios les va a hacer algo, pero Dios solamente les señala a su Hijo: haced caso de Él, eso es todo lo que yo quiero de vosotros. A Él oíd, no quiero más mandamientos, nada, solo quiero que le hagáis caso a Él. Él es todo lo que yo quiero. Y todos los que yo quiero van a venir con Él. Entonces, ellos dejan de tener miedo. Jesús les toca, ya no está transfigurado, ya vuelve otra vez a su vestidura normal. Ahora está otra vez manifestándose como hombre, como mediador, pero Él ha estado tocando el cielo como Dios, y ahora toca la tierra como hombre, toca las manos de ellos y les dice: no tengáis miedo. Y ellos abren los ojos y ven que está Jesús solo. Y eso es todo lo que necesitan, solo Jesús. Alzando ellos sus ojos, nadie vieron sino solo Jesús. Y escucha, ¿por qué nosotros debemos pensar mucho en Cristo y poco en nosotros? ¿Por qué debemos ocupar tiempo en leer la palabra de Dios y buscar qué nos dice sobre las maravillas de Jesús, sobre el carácter de Jesús, sobre la obra de Jesús, sobre los mandamientos de Jesús? ¿Por qué debemos ser cristocéntricos? ¿Por qué tenemos que estar siempre pensando en Él y buscando su gloria y tratar de ver su majestad y su gracia y todo lo que Él es? ¿Sabes por qué? Porque así no tendremos temor. ¡No! Así no tendremos temor. Y eso es lo maravilloso que dice: levantaos y no temáis, yo estoy aquí. Yo no soy una nube en la cual os vais a aterrorizar. Yo soy hombre y Dios a la vez, para que nunca tengáis miedo de Dios. Dios es mi Padre, todo está bien con Él. Mi Padre está complacido conmigo. ¿Vosotros estáis conmigo? ¿Qué problema tenéis? Levantaos, no temáis. ¿No te parece maravilloso? El gran problema nuestro es que tenemos miedo a lo desconocido, a lo conocido, a nosotros mismos. Y también tenemos miedo de Dios. ¿Me castigará Dios? ¿Me aprobará Dios? ¿Me aceptará Dios? Cuando vea mis pecados y veo que soy pecador, ¿me va a fulminar? ¿Me va a juzgar? ¿Me va a condenar? ¿Me va a criticar? ¿Me va a apartar de Él? Porque viene la nube.
Es Dios de los cielos. Yo soy pecador y me tengo que tirar al suelo y decir, ¡ay de mí, que soy muerto! Cuando viene la nube de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, tenemos terror. Pero viene Jesús y dice, no temáis. Todo está bien. Y ahora ya el Padre no es una nube que nos amenaza, sino que es unos brazos que nos sostienen. Los brazos de Dios son los brazos de Jesús. Él es infinitamente maravilloso por eso. Por eso su gloria consiste en que Él es Dios y hombre. Por eso su gloria consiste en que la cruz unió a Dios con el hombre. La cruz se levanta en alto para ir al cielo y se levanta desde la tierra para llevarlos de la tierra para el cielo. Por eso Él es sumamente glorioso. Y no se me ocurre nada mejor y a nadie mejor en quien pensar. Y sabes una cosa, yo creo que me voy a morir hablando de Cristo. Eso es todo lo que yo quiero hacer. No hay nadie, no hay nada que se pueda asemejar a Él. Y conforme tú le vas conociendo a través de su palabra, conforme el Espíritu Santo te va revelando quién es Él, delante de quién estás, en quién has creído, en quién confías. Cuando tú, el Espíritu Santo te revela a tu corazón, en lo más profundo de tu alma, quién es el Hijo de Dios, todas las demás cosas, dice, quita esa basura de en medio. Yo déjame que vea a Cristo, déjame que le contemple a Él, no me entretengas con tonterías, déjame de bobadas. Yo solo quiero a Cristo, es suficiente para mí. Cuando tengo a Cristo tengo al Padre y tengo al Espíritu Santo. Eso es todo lo que yo necesito. Déjame de tonterías, no me entretengas con nada. No, mira, Marta, no, yo quiero ser María, porque esa parte no me será quitada. Y por eso los cristianos tenemos que centrarnos en el Señor Jesús. Y quiero terminar leyendo las palabras de Pablo acerca de la pasión que él tenía por conocer a Jesús más y más. Filipenses capítulo 3. Y dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que yo confiaba, mi currículum, mi posición, eso lo tengo como pérdida, eso es algo que tengo que perder. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si pudiésemos preguntarle a Pablo, Pablo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú tienes tanta pasión por Cristo? ¿Por qué tú, todo lo que tiene valor para el mundo, el currículum, la posición, el dinero, vivir una vida cómoda, una vida fácil, ¿por qué, Pablo, tú, por amor de Cristo, te pegan palizas, te meten en la cárcel, te escupen, te insultan, pasas hambre, necesidades, tienes problemas, angustias, tribulaciones de todo tipo? Pablo, ¿por qué lo haces? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es que tú tienes tanta pasión por el Señor Jesús? ¿Y cómo es que tú rechazas como basura tu religión judía antigua, tu posición como maestro de Israel, como maestro de la ley? Todo lo que tú para ti era ganancia, lo tienes como nada comparado con la excelencia de Cristo. ¿Y qué es lo que tiene Cristo, Pablo? ¿Por qué Él te cautiva? ¿Por qué Él te asombra? ¿Por qué Él te subyuga, te lleva, te impulsa? ¿Qué es lo que tiene Cristo, Pablo? Para que yo lo vea también. Y dice aquí Pablo, es el poder de su resurrección. Es su amor. Es padecer con Él. Es ser semejante a Él. Es simplemente Cristo. Es solo Él. Simplemente es Él. Nada más. Cuando tú tienes mucha hambre y te ponen una buena comida delante, nadie tiene que empujarte a comer, ¿verdad? Cuando tienes
un gran apetito porque hace tiempo que no has comido, ya se te ha olvidado la última vez que has comido, y ves delante de ti una buena comida, nadie tiene que decir, anímese, coma un poco. Cuando dices tú, anímese, Dios, ya con 2 carrillos la bola en medio. ¿Por qué? Porque tienes mucha hambre y tienes delante de ahí los mejores manjares. ¿Y qué le pasa a un cristiano? Un cristiano tiene tanta hambre de Cristo, tiene tanto deseo de Él, que constantemente va una y otra vez a comer de Él, a tomar de Él, y todas las demás cosas las estima como pérdida para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Porque aquel quien conoce a Jesucristo, quien se enamora de Él, todo en Él cambia. Y sabes, debemos contemplar a Cristo y verle a Él, porque si le vemos a Él, no actuaremos de una manera absurda, confundiendo las cosas. No seremos activistas cristianos, seremos aquellos que se sientan a los pies de Jesús. Sí, después sirven, pero primero se sientan a los pies de Jesús. Tenemos que pedirle al Señor que nos revele más de la hermosura del Señor Jesús, y Él se llevará nuestro temor, y podremos, como aquellos discípulos, decir, yo estaba en ese monte, allí el Señor me mostró su gloria, allí pude eliminar todo mi temor. Jesús estaba allí, el Padre estaba allí, el Espíritu estaba allí. Así que estoy bien, tengo todo lo que necesito, todo lo que puedo anhelar en esta vida ya lo tengo, ya está ahí. Y lo demás, pues eso, no significa nada. Vamos a orar.